Vamos a leer algunos versículos en la primera de Pedro. En la primera de Pedro, en el primero capítulo y el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En estos versículos encontramos así certezas, encontramos palabra viva, de una esperanza viva. Es una certeza de que el apóstol Pedro nos da, porque él así experimentó esta viva esperanza. Tenía estas certezas en el Señor Jesús, en la plenitud del resultado de la obra del Señor Jesús. Entonces puede empezar esta epístola con muchas certezas, porque sabían que tenía vida eterna. Así puede empezar con esta palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un estado del corazón que puede ser también, debe encontrarse en nosotros. Siempre tener esta gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios tenía así planes para su criatura, tenía así un plano de salvación, y somos los que benefician de este plan de salvación. Somos así elegidos en el Señor Jesús, y podemos así bendecir como lo hicimos esta mañana.
está una esperanza viva. Es algo que no es solamente un conocimiento de la cabeza, un conocimiento así que sería bueno, pero es algo vivo, es algo que puede tocar al corazón y cambiar una vida. Cambiar nuestras vidas diarias puede darnos así esperanza, es algo viva. Y fue el resultado de la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección de Jesucristo, si no sabíamos que Él ha resucitado, entonces nuestra fe fuera vana. Pero sabemos que es un Salvador vivo en el cielo que está, así nos da esta esperanza viva. Y vemos que es una herencia incorruptible también. Una herencia terrestre es corruptible, es algo que pasa, es algo que puede disminuir, que puede así perderse, pero la esperanza que tenemos en el Señor, esta herencia que era tan precioso para los hijos de Israel, que se habla muchas veces en el Antiguo Testamento de esta herencia terrenal para los hijos de Israel, pero para nosotros es una herencia que está reservada en los cielos para vosotros, algo que es por venir, que no es todavía tenemos, pero es algo que tenemos que creer por la fe, que hay esa herencia en el cielo, algo incontaminada, inmarcesible, sin mancha, nada que para dar nuestra fe, algo que podemos pensar que no es perfecta, es una herencia perfecta, es algo reservada en los cielos para nosotros. Y vemos que hay recursos en el camino de la fe. En el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tenemos que creer que Dios nos puede librar de todo así mal, nos puede guardar en este mundo para su honra y gloria. Y siempre tenemos que tener esto adelante de nuestros ojos, delante de nuestra fe, para que así somos guardados por el poder de Dios. Es algo que es sobre todo poder que podemos encontrar en este mundo, que sea desánimo, que sean cosas que nos pueden dar daño o nos puede así perder esta fe, pero la fe no se puede perder, pero siempre tenemos que confiar en Dios, que Él nos guarde con su poder para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sabemos que la salvación de nuestros cuerpos va a ser una cosa futura, pero la salvación, si uno cree en el Señor Jesús, conoce al Señor Jesús como su Salvador, como el que tomó sus pecados en la cruz, entonces podemos ya tener esta salvación, tenemos así, con la fe podemos tener esta certeza que tenemos vida eterna. Y en el versículo 6 puede decir que somos gozosos, nos podemos así alegrar porque no por las circunstancias, no por las cosas que vemos en el mundo, pero por esta esperanza futura, pero es una esperanza que podemos así gozar y regocijarnos en esta esperanza. Y ve que en el versículo 6 dice que habría cosas en el mundo que nos va así a dar tristeza,
afligidos en diversas pruebas, porque Dios conoce a nuestros corazones y sabe lo que necesitamos en nuestra vida diaria. Sean pruebas, será así aflicción y diversas pruebas que son enfermedad, que sean así prueba de matrimonio, todos los que nos toca en este mundo, podemos saber que Dios conoce y nos puede dar así estas pruebas, pero siempre tenemos un recurso de ir a Él para buscar su ayuda en estas pruebas. Así vemos que en el versículo 7 son prueba de nuestra fe. Y es una prueba que es mucho más preciosa que el oro. Sabemos que el oro es muy precioso y vemos que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Es una comparación que Dios nos da en su palabra, que el apóstol Pablo dice que es cosa más preciosa, porque como hombres miramos al oro, miramos a las cosas materiales, pero hay cosas espirituales, hay cosas eternas, hay cosas espirituales que son más preciosas que estas cosas del mundo. Y vemos que son pruebas que puede ser así como un fuego, pero hay un resultado para estas, sean por alabanza, gloria y honra, cuanto se ha manifestado en Jesucristo. Vemos que el pensamiento de Dios para los suyos es para que el Señor Jesús sea glorificado. Cuanto el Señor Jesús se ha manifestado, cuanto sus derechos serán así reconocidos, entonces la gloria será para Dios, para el Señor Jesucristo, y que si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, entonces la gloria va a ser para el Señor Jesucristo manifestado, que sea manifestado cuanto nuestra fe será manifestada. Y vemos que en el versículo 8 nos da también estas palabras de confianza, que así amemos al Señor Jesús, porque no le conocemos, no le hemos visto, pero nos regocijamos con gozo inefable y gloriosa. Y es un amor que podemos expresar al Señor Jesús en obedecer a su palabra, en seguir a sus caminos que conocemos por gracia. Nos ha dado así su palabra entera, nos ha dado su Espíritu Santo y podemos andar en este mundo para su gloria. Y le amamos porque sabemos que Él se entregó a sí mismo, dio su vida y así nos rescató de una muerte segura. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así vemos también que toda la palabra es inspirada por Dios y nos ha dado su palabra para que podamos conocer sus planes de salvación para el hombre. Y vemos que esta salvación fue uno de los temas que preocupaba o que ocupaba los corazones de los profetas, que así hablan de esta salvación sin saber bien, sin tener la revelación completa de la palabra de Dios y sin conocer con el Espíritu Santo lo que conocemos hoy en día. Pero estos
estos profetas, así nos dice en el versículo 11, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que verán tras ellos. Conocemos muchos pasajes, versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan así del sacrificio de Cristo, estos sufrimientos. Cuando pensamos en la historia de José, cuando pensamos en los sacrificios del Antiguo Testamento, de todos los rituales que nos hablan del Señor Jesús. Y vemos en estos tipos del Antiguo Testamento cuánto se habla de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Vemos en particular en Isaías 53, podemos leer algunos versículos que nos hace conocer lo que eran así estos sufrimientos de Cristo. Versículo 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos claramente en estos versículos la obra del Señor Jesús, lo que así hizo para glorificar a su Padre, para dar honra a Dios, pero también para nuestra salvación. Y es lo que se habla acá en Pedro. Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrá tras ellos. Y al final de este capítulo de Isaías 53, podemos leer algunos versículos más. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces sabemos en Pedro estas las glorias que vendrán tras ellos. Ya en el Antiguo Testamento podemos ver estas glorias que vendrán tras ellos. Son cosas gloriosas, son planes de la palabra de Dios que nos puede así enseñar de todo lo que pasó en el alma del Señor Jesús. En los Salmos vemos así como tuvo en dolor antes de la cruz,
a la cruz misma y después también cuando llevó el pecado de todos en la cruz. Quiero leer otros versículos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. En el versículo 7. Capítulo 2 y versículo 7. Podemos leer desde el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no sea avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a sus luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y después nos da enseñanza para nuestro vivir. Pero otra vez vemos de parte de Pedro está lo que Dios hizo de nosotros. Así que nos dice que somos piedras vivas. Y podemos acercarnos del Señor Jesús. Nos acercamos en oración, nos acercamos cuando nos reunimos hacia Él en su torno, estar así cuando Él nos da la promesa de estar en el medio, entonces podemos acercarnos de Él. Pero somos piedras vivas, como hemos visto que esta esperanza es viva, es algo viviente, es algo que tiene una vida espiritual y que puede producir fruto para Él. Y sabemos que el mundo nos quiere ciertamente así desechado por los hombres, pero el Señor Jesús fue el modelo perfecto, fue Él que fue desechado por los hombres, pero estaba escogida por Dios y preciosa. Y también para nosotros debe ser precioso el Señor Jesús. Si es precioso para Dios, entonces tiene que ser precioso para nosotros. Y así podemos animarnos uno a otros para expresar esta gratitud en adoración, en nuestras oraciones, en nuestro andar también, porque la obediencia le agradece
según su palabra, haciendo cosas que él puede agradecer. Pero otra vez vemos que somos piedras vivas también. El Señor Jesús fue, así estamos vivos y podemos estar edificados como casa espiritual. Bien sabemos que estamos todos esperando al retorno del Señor Jesús y mientras que estamos así esperando a Él, podemos así ver que la iglesia se edifica. Hay hombres, mujeres que vienen al conocimiento de la verdad, vienen al conocimiento de la salvación que nos ha dado Dios. Entonces es un edificio que se edifica cada día y gracias a Dios podemos dar gracias que su Espíritu todavía obra en los corazones de los hombres. ¿Para qué? Para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que hicimos esta mañana, así ofreciendo sacrificios a Dios por Jesucristo. Y estos sacrificios son aceptables. ¿Aceptables por qué? Porque lo podemos hacer por medio de Jesucristo. De nuestro lado, de nuestro corazón no puede salir nada de bueno para Dios, pero si fuimos purificados por el Señor Jesús, si tenemos así esta esperanza viva en nuestros corazones, podemos así dar sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y vemos las bases de este edificio, que es el Señor Jesús mismo, esta piedra de ángulo que está escogida, preciosa. Y vemos palabra del Antiguo Testamento, de Isaías, otra vez, que el que cree en él no será avergonzado. Entonces son palabras de certeza, palabras de seguridad, que el que cree en él no será avergonzado. Así no tenemos estas certezas en la palabra de Dios. En todos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, podemos encontrar así palabras que nos dan certezas. Y así vemos que esta piedra del ángulo que los edificadores desecharon, lo que no reciben al Señor Jesús, entonces desechan esta piedra, pero esta piedra así que fue rechazada, venido a ser la cabeza del ángulo, el sacrificio del Señor Jesús, su muerte que parecía por el mundo una victoria de Satanás, fue una victoria del Señor Jesús, porque resucitó. Y también es una palabra que pueden así hacer caer a los que no creen, porque es una locura para el mundo. El sacrificio del Señor Jesús es algo que de un hombre que vino en humildad, cumplió la voluntad de Dios en todo su andar y fue crucificado en la cruz. Para el mundo es una locura, es algo que no pueden entender sin la fe. Pero gracias a Dios estamos, así vemos que en el versículo 9, que somos un linaje escogido. Gracias a Dios que nos has escogido, nos has así dando una fe de tan gran precio, podemos también a cumplir este sacerdocio. Somos nación santa, pueblo santa, santa por gracia. Entonces, nada en nosotros, pero todo en la sangre del Señor Jesús.
un pueblo adquirido por Dios. Somos así aparte por Dios en este mundo. ¿Y para qué nos deja el Señor Jesús en este mundo? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirables. Tenemos así responsabilidad en este mundo de dar un testimonio de Dios que nos salvó, del Señor Jesús que nos amó, y así podemos estar llamados un pueblo, un real sacerdocio, si tenemos en nuestros corazones de ver a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros vecinos que son alrededor de nosotros, lo que encontramos, entonces nos dice Dios que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nada de nosotros, todo es gracia de Dios. Y también así puede hablar de lo que éramos antemano. Si somos nacidos en familia cristiana, entonces tenemos un lugar muy bendecido y más responsabilidad también para hacer y obedecer a lo que recibimos, las enseñanzas. Pero en este tiempo había hermanos y hermanas que eran así de las naciones, de los paganos, pero fue la gracia de Dios que los salvos, como la de nosotros, para nosotros necesitamos la misma gracia de Dios para ser salvo, para recibir este mensaje del Evangelio. Somos pueblos de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Podemos así dar gracias a Dios de todo lo que nos hizo entender, comprender, y hay también que vivirla en nuestras vidas diarias. Así vemos en lo que sigue en este epístola, vemos cómo tenemos que vivir. Hay muchas enseñanzas que para nuestra vida diaria, para que seamos así agradecidos a Dios en todo nuestro andar. Así que Dios bendiga su palabra para mirando que tenemos una porción muy bendecida en el Señor Jesús. Tenemos así, seamos elegidos en el Señor Jesús, y Dios es para nosotros y nadie puede estar en contra de nosotros. Que a Dios sea la gloria por esta esperanza viva que nos hace vivir y podemos andar en este mundo por su gloria. Vamos a leer algunos versículos en la primera de Pedro. En la primera de Pedro, en el primero capítulo y el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora
por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En estos versículos encontramos así certezas, encontramos palabra viva, de una esperanza viva. Es una certeza de que el apóstol Pedro nos da, porque él así experimentó esta viva esperanza. Tenía estas certezas en el Señor Jesús, en la plenitud del resultado de la obra del Señor Jesús. Entonces puede empezar esta epístola con muchas certezas, porque sabían que tenía vida eterna. Así puede empezar con esta palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un estado del corazón que puede ser también, debe encontrarse en nosotros. Siempre tener esta gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios tenía así planes para su criatura, tenía así un plano de salvación, y somos los que benefician de este plan de salvación. Somos así elegidos en el Señor Jesús, y podemos así bendecir como lo hicimos esta mañana. Está una esperanza viva, es algo que no es solamente un conocimiento de la cabeza, un conocimiento así que sería bueno, pero es algo vivo, es algo que puede tocar al corazón y cambiar una vida. Cambiar nuestras vidas diarias puede darnos así esperanza, es algo viva. Y fue el resultado de la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección de Jesucristo, si no sabíamos que Él ha resucitado, entonces nuestra fe fuera vana. Pero sabemos que es un Salvador vivo en el cielo, que así nos da esta esperanza viva. Y vemos que es una herencia incorruptible también. Una herencia terrestre es corruptible, es algo que pasa, es algo que puede disminuir, que puede así perderse, pero la esperanza que tenemos en el Señor, esta herencia
que era tan precioso para los hijos de Israel, que se habla muchas veces en el Antiguo Testamento de esta herencia terrenal para los hijos de Israel, pero para nosotros es una herencia que está reservada en los cielos para vosotros, algo que es por venir, que no es todavía tenemos, pero es algo que tenemos que creer por la fe, que hay esa herencia en el cielo, algo incontaminada, inmarcesible, sin mancha, nada que para dar nuestra fe, algo que podemos pensar que no es perfecta, es una herencia perfecta, es algo reservada en los cielos para nosotros. Y vemos que hay recursos en el camino de la fe. En el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tenemos que creer que Dios nos puede librar de todo así mal, nos puede guardar en este mundo para su honra y gloria. Y siempre tenemos que tener esto adelante de nuestros ojos, delante de nuestra fe, para que así somos guardados por el poder de Dios. Es algo que es sobre todo poder que podemos encontrar en este mundo, que sea desánimo, que sean cosas que nos pueden dar daño o nos puede así perder esta fe, pero la fe no se puede perder, pero siempre tenemos que confiar en Dios, que Él nos guarde con su poder para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sabemos que la salvación de nuestros